Hola, Hola, hola Seri, ¿cómo estás? bien, gracias, Jeff. Estoy muy bien, muy contenta por otro día más de lección. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, fui a la peluquería, entonces espero que estoy mejor. Entonces, y sí, estoy listo para discutir ah, este tema contigo. Pienso que es muy interesante. El alfabeto y la pronunciación fue el tema original y después nosotros añadimos la fonética y la fonología, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que fue necesario por la información que leímos, que Sí, vimos. Fue necesario añadir esos. Y creo que ya ahora sí vamos a empezar. sí. Primero, ¿qué sabes de la historia del alfabeto latino? Por lo que leímos, los videos que... Es una historia muy larga e interesante y eh, incluye o es involucrada con eso está involucrada. Está involucrado. Ujú. Está involucrado con la colonización y la iglesia y la prensa. um, y, y comenzó con pictogramas y ahora es el alfabeto más utilizado del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que es muy bueno ver este tema porque, como mencionaste en lecciones anteriores, eh, va más allá de conocer solamente el abecedario y ya, ¿no? Porque conocer más a fondo la historia puede ayudarnos a descubrir cómo es que el abecedario es tan completo y a la vez algo complejo, pero fácil, como que tiene de todo un poco. Sí, sí. Y puedes ayudarme con la pronunciación del vocabulario. Sí, dice las cuerdas vocales, Las cuerdas vocales, las laringeas, las laringeas, la boca, la boca, la fonética articulatoria, la fonética articulatoria, el paladar, el paladar, el esófago, el esófago, el área nasal, el área nasal, el faringe, el faringe, el abecedario. el abecedario, aquí, Ujú, muy bien. Y un mapa de la lengua para las vocales. y un mapa de la lengua para las vocales. Sí, Y aquí muy bien. también Ahora, ujú, los símbolos, pasemos a los símbolos ortográficos. los símbolos Ujú, gráficos, la virgulilla, la virgulilla, la tilde, la tilde, el acento, el acento, la tilde, la tilde, la diéresis. la diéresis. Ujú, muy Y, bien. ¿sí? Oh, muy bien, gracias. Y pienso que la historia de la virgulía es muy interesante, ¿no? Sí, recuerdo. Originalmente fue dos Ns, ¿no? Dos Ns y era por la iglesia, ¿no? Que tenían que escribir, para no escribir tanto, Sí, decidieron unir sí. las dos Ns y solo poner la virgulilla. Entonces la virgulía es realmente un pequeño N.
N, ¿no? Sí, de hecho, creo que sí, una N pequeñita por ahí. Sí. Bueno, pasamos al diálogo entonces y esta Sí. vez me tocó iniciar, así que ¿Y empiezo este yo. tamaño está bien? Sí, muy, muy bien. ¿O un poquito más grande o no? A ver si ¿Cuál es mejor? ¿Es lo mismo? está muy bien, así. Ok, Muy gracias. bien, muy bien. Dice, gracias. Bueno, Jeff, ya discutimos sobre este nuevo e interesante tema del alfabeto y la pronunciación. Hay mucha historia detrás de los comienzos de la escritura, pero dime, ¿qué es lo que más te interesó o sorprendió sobre este tema? Sí, es un tema muy importante e interesante, pues es fascinante que el alfabeto comenzó como pictogramas, o sea, dibujos de cosas cotidianas como un buey, una casa, una puerta, una ventana, etcétera. Y al fin tenemos el abecedario más utilizado del mundo, A, B, C, D, E, etcétera. Pero, Saraí, ¿qué piensas al respecto de la idea de que la colonización, especialmente por los romanos, fue responsable para que el alfabeto se extendiera? En verdad que lo es, Jeff, imagínate. Para tener que escribir tenían que tener buena mano para dibujar. Pienso que detrás de lo malo en las colonizaciones hubo también cosas buenas, porque el abecedario fue creado gracias a ellas, sobre todo los romanos que tomaron prestado el abecedario de los etruscos y los etruscos de los griegos. Entonces, en realidad, de algún modo, todos aportaron algo y eso hizo aún más rico el alfabeto. ¿Crees que inventaron un alfabeto muy complejo para la pronunciación y escritura? Pues pienso que es un alfabeto muy simple y útil para representar muchísimas lenguas diferentes del mundo. Pero sí, es difícil expresar todos los sonidos humanos con 26 letras. Entonces, ¿qué piensas al respecto de la fonética y la fonología? Pienso que ambos términos tienen que ver con los sonidos, pero en el caso de la fonética, se encarga de estudiar los sonidos del habla humana en base a los símbolos gráficos o letras, y la fonología va más encaminada al estudio de los elementos fonéticos que forman una lengua. ¿Estoy bien? Sí, tienes razón. Es un buen resumen de un tópico amplio e importante para profesores y estudiantes de lenguas extranjeras. Y debemos recordar que las letras solamente representan los sonidos y no son los sonidos. Y me doy cuenta que algunos sonidos en inglés que no existen uh, en español, como A y Th. Y al opuesto, sonidos como R y R son diferentes en español y las letras J, X y H son diferentes. ¿Y qué más? ¿Qué piensas al respecto, Saraí? Es muy cierto lo que mencionas, y aunque utilizamos las mismas letras, la pronunciación es diferente. Me viene a la mente la letra U al inicio de una palabra, o el sonido sh, la sh, la G pronunciada como y, o la X pronunciada como la J. ¿No crees que sería más fácil si solo existiera un idioma y ya? Sí, esos problemas nos confunden muchísimo cuando nosotros aprendemos español y ustedes aprenden inglés, pues un solo idioma como inglés o español o chino, no pienso que es posible. Muchas personas como tú y yo siempre están tratando de aprender lenguas extranjeras. Pero, ¿qué piensas? ¿En el futuro serán más idiomas humanos o vamos a regresar a pictogramas? Muy buena pregunta. Me he dado cuenta de un tiempo para acá que las personas están más interesadas en aprender otros idiomas. Y eso es muy bueno porque se nos abre todo un mundo nuevo lleno de cosas por aprender de cada idioma. Va a ser interesante ver cómo será la comunicación en un futuro. Sí.
Pienso que nuestros diálogos están más largo cada vez. Sí, sí, la próxima grabación tal vez dure 40 minutos más. Sí. Y podemos repasar más pronunciación, por favor. Sí, dice V, V, W, 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 triple W, triple W, las laringeas, las laringeas, el faringe. el faringe. Sí, muy Sí, bien. Y bueno, en cuanto a la gramática, veíamos que cuando hablamos de siglos, es bueno usar los números ordinales, que en este caso sería el siglo séptimo, ajá, y siglo, como es masculino, entonces sería séptimo, no séptima. Y si hablamos de vez, es con artículo femenino, la, entonces el número ordinal también sería femenino. La vez novena. Ujú. Depende entonces de el verbo, si es masculino, el artículo es igual masculino o femenino y el número ordinal se adapta al sí. artículo y al verbo, ujú, o al Y sustantivo. si sabemos si estamos hablando de siglos, podemos decir solamente el séptimo, Ujú. ¿no? Y si Exacto. sabemos si estamos hablando de veces, podemos decir solamente la novena. Ajá, la Yeah. novena. Muy bien, exacto. Así es. Y entonces leemos el primero, la primera, ¿sí? El primero, la primera. Los leo yo también, Sí. ¿sí? El segundo, la segunda. El segundo, la segunda. El tercero, la tercera. El tercero, la tercera. El cuarto, la cuarta. El cuarto, la cuarta. El quinto, la quinta. El quinto, la quinta. El sexto, la sexta. El sexto, la sexta. El séptimo, la séptima. El séptimo, la séptima. El octavo, la octava. El octavo, la octava. El noveno, la novena. El noveno, la novena. El décimo, la décima. El décimo, la décima. La letra A, la B, la C y la Z. Todas las letras son femenino. Sí, ¿Sí? sí. Y ahora la parte más interesante e importante, la conversación real. Sí. Entonces, Saray, ¿qué piensas al respecto de la historia del alfabeto latino que hemos estudiado? Fue muy interesante y pienso que el mérito del alfabeto, de la creación del alfabeto, el mérito es para todos los que aportaron algo, desde los fenicios, que fueron como los principales, Sí, después de los pictogramas. aquí, eh, sí, sí, sí. sí, Ujú. Los fenicios, después los griegos, luego los etruscos y por último los romanos, pero todos fueron aportando porque los fenicios no tenían vocales, ellos, puras consonantes, y hasta que los griegos tomaron, por así decirlo, prestado el alfabeto, fue que añadieron fue que añadieron las vocales y los griegos añadieron la O y los romanos, perdón, añadieron la O y otros más fueron añadiendo más cosas como las últimas consonantes del abecedario
Entonces, en realidad todos influyeron y a pesar de que el abecedario ya existía, fue hasta el 2010 que se completó, por así decirlo, el abecedario y ya está eh, como debe de quedar, ¿no? O debe de estar. Omitieron En algunas español, letras en español. sí. Ajá. Porque cuando yo am, aprendí el alfabeto en español muchos años atrás, ah, in- incluía CH, ah, ah, R, doble R y doble L como letras, ¿no? Sí, sí, me imagino que al pronunciar el abecedario era así, ¿no? A, L, B, doble C, L. C, sí. A, B, C, C, D, dun, dun, dun. Bueno, al menos ya quitaron tres, ya es más fácil. ¿Y a ti qué te pareció esto de la colonización y la Sí, historia? um, mm, la colonización desafortunadamente es parte de la vida, la historia, um, pero con la colonización um, hay, hay cosas buenas como carreteras y hospitales y educación y no sé cómo dividir esta situación, pero así es. Y fue no solamente la colonización, pero también la iglesia y la creación de la prensa que fueron responsables para la extensión del alfabeto y como explicaste excelentemente, uh, uh, el mejoramiento del alfabeto. Y con esto podemos comunicar con nosotros mejor y también con el futuro por escribir la historia, ¿no? Y, Sí, y al principio el alfabeto fue pictogramas mm, mostrando cosas como un buey, la casa, mm, algo para tirar, no sé, un vato. Bueno, o un boomerang, ¿no? Como sí, decíamos sí. así. Un hombre gritando, tal vez un ave, un pájaro, agua, serpiente, ojo, etcétera. Um, y sí, es importante, es interesante que podemos escribir ahora por el, en línea y también en papel y dejar información para generaciones en el futuro. Sí, sí, es verdad, porque como conversábamos la vez anterior, antes de que existiera el abecedario ya se comunicaban las personas, ¿no? Pero no hay nada como algo que quede para la historia, algo que puedan leer en el futuro, ¿no? Las personas. Sí, habían culturas que tienen que recordar su historia oralmente y pasar eh, um, uh, estos cuentos de generación a generación solamente por recordar y hablar. uh, Sí, su neuroplasticidad yo creo que era muy buena. sí, sí. Bueno, ahora la pregunta dos. ¿Cuál es la diferencia entre una letra y un sonido? Entonces, uh, primero o primeramente, ¿cuál es? Primeramente, Primero, ajá, primero existieron los sonidos, obviamente, y las letras fueron creados para representar los sonidos. Entonces, las letras son solamente símbolos para representar los sonidos y
no pueden hacerlo perfectamente porque hay alófonos, alófonos, um, Alófonos. alófonos, um, que como una letra puede representar diferentes sonidos um, para, para los sonidos en una lengua o en una región o para una persona o como diferentes pronunciaciones de A o P, etcétera, pueden ser diferentes, ¿no? Sí, cada idioma como que pone el sonido, ¿no? Fonético. Sí. Dependiendo del idioma es el sonido que se le da a la letra. ¿Y cuál es la diferencia entre sonidos sordos y sonoros? Sí, podemos ver que podemos distinguir dónde están formado o creado los sonidos en, en la fonética articulatoria y también cómo. Y una manera es si usamos las cuerdas vocales o soplamos, respiramos. Y si usamos las faringeas, uh, los sonidos son sonoros. Y si no, si soplamos, son sordos, como esta pareja. P y P, parece lo mismo Oh, aquí. P, pero B está aquí. bo- B. bo- Es sonoro. Tenemos que vibrar las cuerdas. Pero no. P está aquí. P. Pero bo- no mueve el papel. P. Y hay parejas así como t, d, k, g, que puedes ver más aquí. Una pareja, ch, j, k, g, f, v, th, th, s, z, sh, j son parejas y la diferencia es si son, si el sonido es sonoro o sordo y todas las vocales son sonoras. Interesante. Creo que es de lo más difícil al aprender un idioma porque, como decías, no solo nosotros podemos percibirlo, a veces el sonido, ¿no? Como que tenemos que escuchar muy, muy bien, hacer muy sensible nuestro oído para poder ver eh, ese cambio, ¿no? O qué letra estamos pronunciando, o qué letra pronuncian en otro idioma. Y como niños, mmm, podemos oír y distinguir cada sonido humano, pero después de algún tiempo perdimos esta habilidad para los sonidos que no existen en nuestro idioma nativo. Por eso es más difícil para adultos para aprender a hablar lenguas extranjeras en el sentido de oír y pronunciar cosas correctamente. Pero además también hay ventajas para ser un adulto como uh, uh, saber cómo aprender cosas, pero es otra cosa. Sí, eso sí. Exige un poco más de esfuerzo, pero es bueno, ¿no? Para la Sí. mente. Y Saraí, ¿qué son las vocales y consonantes y cómo son diferentes? Bueno, de hecho, vocales em, significa sonido ejecutado con la boca y son vocales laríngeas, ¿no? Entonces,
Sin vocales no podríamos formar palabras y las vocales no tienen obstrucción de aire. Ajá, A, E, I, O, U. Y en el caso de las consonantes, sí tienen cierta obstrucción Sí. parcial, y puede ser con diferentes partes que utilizamos, ¿no? Puede ser un poco nasal o eh, mm, olvidé las otras. Está bien. Bueno, puede ser con la lengua, la obstrucción con la Sí. lengua, con los Aquí, labios. bilabial. Exacto, bilabial, nasal. Sí, Y bueno, sería más como las fricativas o africadas, ¿no? Que sí. africadas solo tienen a veces cierta obstrucción. Creo que esas son algunas de las diferencias. ¿Tú recuerdas algunas más? ¿Algunas diferencias más? No, fue una descripción muy buena, excelente. Ah, um, sí, pienso que es bastante. Vale, ok, entonces yo pregunto ahora, ¿qué sonidos de español no existen en inglés o viceversa? um, pues pienso que el alfabeto ahora en español es lo mismo de inglés, ¿no? Um, sin CH, R y L es lo mismo ahora, ¿no? Pero representan sonidos diferentes, como uh, 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 R, la letra en inglés es diferente que en español. Puede ser caro, caro. Parece caro, parece como de. En inglés Ah, sería R, como por eso los extranjeros hablando español hablan así. Yo quiero hablar español. Es el R de inglés, R. Entonces, son sonidos diferentes y el doble R como perro, uh, Perro, perro o Monterrey, no usamos en inglés. ¿Y qué más? uh, mm, en inglés, J sería J como Jeff. En inglés, en español es como yo. En ujú. inglés sería Y. Uh, 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 no, no, en español, J sería como H en inglés, como je, je, Sí, jefe. Sí. sí, es verdad. ¿Y cuáles son algunos problemas de pronunciación que los extranjeros tienen cuando hablan español? Bueno, pienso que ya mencionaste, ¿no? Mencionaste algunos, como la doble R. Sí, sí. Primero, si hay sonidos que no existen en inglés cuando estamos aprendiendo español. Y la otra es que, como ya dije, si las letras representan sonidos diferentes, como uh, J, G, H, uh, R, etcétera, sea más. Y también O, como en inglés, Oscar sería Oscar. No existe en español. Sí, por eso sí hay letras, símbolos de sonidos que son diferentes. Aunque tenemos los mismos sonidos, si los símbolos, las letras son diferentes, puede ser confuso. Sí, es cierto. Y también la X, ¿no? Por ejemplo, la X, muchos al comienzo
cuando dicen México o Texas, siempre lo hacen el sonido como, como Sí, Texas, ¿no? O sí, México. sí, Pero no es algo que quieran hacer, sino que ya les sale de manera natural, porque ya están acostumbrados a expresar así la palabra, ¿no? A decirla así, la letra. sí. Tal vez puede ayudarles a aprender a escuchar y hablar antes de leer y escribir, no sé, para no confundirnos con las letras. Pues, ¿cuál es la diferencia entre la fonología y la fonética? La fonética es como una disciplina lingüística que estudia los sonidos, pero de las lenguas en general, ¿no? Eh, el cómo se pronuncia esa representación en letra. Y la fonología va más enfocada en el sonido también de las letras, pero en una lengua en específico. Sí, Sí, es correcto. sí es una buena explicación. Fonética, sí, es um, más grande y fonología es parte de la fonética. Y sí, la fonética es más físico y la fonología es parte, es particular a una lengua o un grupo de lenguas. Por eso cuando hablamos, en realidad usamos más fonología, ¿no? A como nuestro sistema fonético al pronunciar las palabras es de acuerdo al idioma que hablamos, ¿no? Es Sí, como siempre cuando pensar en... estamos estudiando o enseñando lenguas extranjeras, tenemos que incluir la fonología para explicar uh, mm, el, el sistema de sonidos en español o inglés o coreano, etcétera. Sí. Sí, muy bien. Y ahora, para finalizar, ¿te gustaría que la escritura todavía fuera en pictogramas? Pues no puedo dibujar, entonces no. Sería uh, difícil para mí. O tal vez si fuera así, yo aprendería a dibujar, ¿no? uh, pero muchas veces personas están usando uh, o usan pictogramas como emoticones o yo, no sé si lo haces cuando yo estoy escribiendo notas para mí, yo tengo mi propio sistema de notas que uso para mí. Um, entonces, tal vez pictogramas siempre uh, serán parte de la vida humana. Pictogramas también tenemos, ¿cómo se dice? En la calle, letras para alto y otras cosas. ¿Cómo se dice? S- mm, sí, sí, entiendo qué es lo que me está diciendo. O anuncios, tal vez. Sí, cuando estamos uh, manejando en un carro, un carro hay dibujos Sí, sí, para sí. explicar cosas, porque no tenemos tiempo para leer instrucciones. Usamos pictogramas o Dibujos, ¿no? dibujos para explicar cosas importantes muy rápido para personas que están en carro o caminando. Como los señalamientos, ¿no? Señalamientos que...
Sí, traen dibujos. Sí, es verdad, ¿eh? No, no había pensado en eso, en los señalamientos y la mayoría es representado con dibujos. sí, Tienes mucha razón. Es como volver en ese tiempo de la guerra, ¿no? Que usaban su tipo de lenguaje para expresar algo, pero en este caso todos lo entendemos. en la guerra. Ajá, que usaban, por ejemplo, bueno, eso va más como referencia de lo que dices que tu método de escritura Ah, es como si fuera clave Morse o, oh, o un tipo de escritura así, ¿no? Que solo tú puedes entender. sí. ¿Y qué más? ¿Tienes algunos am, ah, otras opiniones o ideas Sobre, sobre este tema? sobre la pregunta, No, este tema. Oh, el tema en general. esta pregunta o cualquier parte del alfabeto y el tema. Ah, bueno, de lo último que pudimos conversar, eh, que también a veces es más extenso el alfabeto en el aprender español, por lo que veíamos de el ceseo, el cefeo y la distinción, ¿no? Sí, Que también puede ser como a veces un problema para los aprendices del idioma español, pero bueno, creo que con este tema puede ser un poco más fácil también para quienes están aprendiendo el idioma, conocer un poco más sí. cómo se creó. Y Y, ujú, sí, dime. no, no, sí, Ah, pienso que ya hemos corregido mi escritura, pero am, ahora puedes ah, claro, voy a leerlo leerla, por entonces. favor. Sí, dice, la historia del alfabeto latino es muy largo, interesante e importante. Como chino es todavía, el alfabeto romano comenzó como dibujos de cosas importantes del día cotidiano. Los romanos tomaron el abecedario de los etruscos, quien lo tomaron de los griegos. Y los romanos mejoraron el alfabeto y se extendieron en todas las partes del mundo por colonización, hasta que hoy en día 131 naciones lo usan oficialmente y 12 más no oficialmente. Es un alfabeto muy simple y útil y mucho mejor que pictogramas. Aunque hoy en día, en una manera, hemos regresado a usar pictogramas en emails y mensajes con el uso de emoticones. Pero, ¿qué piensas? ¿En el futuro serán más idiomas humanos o vamos a regresar a pictogramas? Como todo lo quieren facilitar ahora con la tecnología, pienso que pictogramas. Sí, a veces nosotros usamos pictogramas en nuestros mensajes por Preply, ¿no? Sí, tal vez yo le entiendo de manera diferente y tú de otra manera diferente, pero Sí. Pero a veces es importante incluir una cara sonriendo en un email para expresar que no estoy enojado cuando hay un mensaje tal vez que es muy serio, ¿no? sí, porque a veces mentalmente le damos un sonido, ¿no? Dependiendo cómo nos imaginamos a la persona expresando lo que escribió. Entonces sí tienes razón, una cara sonriente, ya nos imaginamos la lectura más amable. Sí. Oh, ¿por qué esta persona está enojado conmigo? Está enojada conmigo. Oh, hay una cara sonriente, está bien. Todo ok. Sí, tienes Sí. mucha razón. Qué bueno que existen. Y si recuerdas, ¿puedes explicar este dibujo un poquito? Es este.
Ah, de las 131 Sí. naciones que lo usan oficialmente. No sé el libro que leí últimamente, pero menciona que, si no me equivoco, es el primero o el segundo idioma más hablado en todo el mundo, ¿no? Y es como se puede ver oficialmente el color que está en, podría decirse verde oscuro, es oficialmente se habla el idioma español y el verde fosforescente son los que no oficialmente, pero en realidad son demasiados los lugares donde existe el habla O, o el idioma español. o representan el uso del alfabeto, ¿no? Ujú, el El uso del alfabeto alfabeto. en verde oscuro. El ah, alfabeto romano, ¿no? Que es el sí, más usado. sí. Y el otro verde fosforescente, el alfabeto romano es usado, pero no es oficial. Oficial, exacto. Alfabeto romano, perdón. Yo dije idioma español. Ah, pero Sí, sí, porque en realidad de ese alfabeto salieron muchos idiomas, ¿no? Los idiomas romances, que son el italiano, el francés, el... sí, sí, pero sí, español como inglés está hablado en muchas partes del mundo. Sí, el inglés también es muy universal, por eso muchos lo queremos aprender. Sí. Um, sí, y antes de cumplir la conversación, ¿hay más cosas que quieres decir o preguntar? Eh, Pienso que aunque tomó un poco de tiempo, s- sigue existiendo mucho que conversar sobre este tema, porque salen más y más puntos interesantes de la historia del alfabeto, de los usos de ahorita, eh, como lo que platicaba de la distinción y todo ese tipo de pronunciación dependiendo del país, aunque es español, es diferente la pronunciación, pero fue un tema muy interesante, pienso, muy interesante tanto para los que estamos aprendiendo el idioma inglés como para los que están aprendiendo el idioma español. Sí, tal vez puede ser o puede aparecer aburrido a platicar sobre el alfabeto por muchas semanas, pero fue muy interesante y yo aprendí mucho. Gracias para ayudarme en esto. Sí, Gracias también porque fue un tema muy bien elegido. No, no fue para nada aburrido, no, un sí, poco complicado al principio para mí por los términos, pero ya una vez que íbamos conversando, sí, fue más fácil sí. entender todo. Entonces, gracias. Estamos al fin de la conversación y hasta la próxima. Hasta la próxima, fue un gusto. Con gusto.